Hubo una extensa red de túneles bajo el vientre de la colina de El Panecillo, en Quito. Hoy solamente están disponibles unas pocas entradas de limitada profundidad que alimentan los mitos urbanos y los cuentos en la cultura popular. Hay muy pocas referencias bibliográficas sobre estos corredores subterráneos como La ciudad inca de Quito, de Inés del Pino, publicada en 2002, y que afirma que estos túneles se caracterizan por poseer una considerable extensión, muchas veces exagerada por la imaginación popular. De ahí que en las tradiciones locales de Quito se señale que el túnel del Panecillo conducía a una morada de oro en las entrañas de la colina. Lo que afirma categóricamente Del Pino es que estos pasadizos fueron usados como tumbas y escondrijos. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que recibas avisos cada vez que publiquemos nuevos contenidos. Si te va gustando este video, regálanos un like y prepárate para comentar lo que sabes sobre estos túneles del Panecillo quiteño. Es importante señalar que utilizaremos imágenes referenciales, pues se cuenta con muy poca información visual sobre el tema que abordamos en este video. Ahora, conozcamos el misterio de los túneles de El Panecillo en Quito y la mujer que reparte piezas de oro a los visitantes. El sistema de pasadizos en la cumbre más famosa de la capital de Ecuador es vestigio incaico relacionado con la espiritualidad. En quichua se llama Yavirac Loma, que podría tratarse de una transliteración de la palabra compuesta de Yav, que significa atención, o Ñawi, que significa camino, e Iñaca, que significa mantilla con que las mujeres cubren su cabeza en ceremonias rituales. En otras palabras, Yavirac podría provenir de Yav Iñaca, o que alerta el pasaje al interior de la cabeza de una mujer sagrada. Pero, ¿quién es esa misteriosa mujer de la colina? El Panecillo es una elevación de 3.000 metros sobre el nivel del mar, que es unos 200 metros más alto que la elevación promedio de Quito. Está ubicado en el corazón de la actual capital del Ecuador y se ha convertido en el mirador natural más importante de la ciudad, desde el cual se puede apreciar el trazado urbano desde el centro histórico hasta el extremo norte y extremo sur. Desde 1975, el Panecillo está coronado por una gigantesca escultura de aluminio de la Virgen de Quito, diseñada por el escultor vizcaíno Agustín de la Herrán Matorras, basada en la obra del escultor ecuatoriano Bernardo de Legarda, uno de los más representativos exponentes de la escuela quiteña del siglo XVIII. Con la llegada del ejército castellano durante el segundo tercio del siglo XVI, los conquistadores se sorprendieron con las cenizas de la que fuera la capital del Tahuantinsuyo, después de que el Cápac Inca Atahualpa ascendiera al poder en 1532. Los conquistadores notaron que esta montaña era un lugar estratégico en el Valle del Pichincha, por lo que fundaron junto a esa colina la Villa Española de San Francisco de Quito y la denominaron coloquialmente como Panecillo por su parecido con el mollete, un pan típico de Andalucía en España, cuna del cordobés Sebastián de Benalcázar. Los españoles construyeron una fortificación en lo alto de la colina, que era la sede de la guarnición militar quiteña de la Real Audiencia. La fortaleza permitía vigilar el norte y el sur, por lo que estaba provista de cañones. El lugar fue una conquista estratégica para el avance de las tropas grancolombianas en el siglo XIX. Pero no fue hasta 1922, poco más de un siglo después de la independencia de Quito, que se descubrieron los que serían los vestigios de un complejo de corredores subterráneos construidos debajo de la fortificación realista, según Luciano Andrade Marín en su obra Geografía e Historia de la ciudad de Quito, publicada en 1966. Según el sacerdote jesuita Juan de Velasco, historiador de Quito en el siglo XVIII, citado por Inés del Pino, en la cumbre del Panecillo se levantaba el Templo del Sol, construido por los Carashiris y reconstruido por el inca Huayna Cápac, célebre como observatorio astronómico. Antonio de Alcedo, geógrafo e historiador español, también citado por Del Pino,
ya señala la existencia de túneles en el Panecillo, que son característicos de las edificaciones incaicas y que se han encontrado en el Panecillo del Cayo en Quito, en el complejo urbanístico de Pumapungo, en Cuenca, o incluso en Sacsayhuamán o en Machu Picchu, en Cusco. Estos túneles se llaman en el Perú como chincanas, que significa laberinto, y que si se refiere a chincani significaría perderse. Esa es la finalidad de un túnel laberíntico, el extraviarse. La existencia de corredores subterráneos por debajo de las edificaciones incas es una constante en otras culturas indígenas. Por ejemplo, para los mayas, los túneles estaban conectados con fuentes de agua naturales llamadas cenotes, cuyos ductos eran considerados como una entrada al inframundo. De la misma forma que en la cultura inca, los túneles tenían una finalidad ritual y espiritual. Incas, aymaras, guaraníes, mexicas o mayas, todos coincidieron en las tres dimensiones de la realidad: los cielos, la tierra y mundo subterráneo. Según esta cosmogonía, del inframundo genera y concluye la vida. Es el lugar en donde fluyen la existencia y el fin de todo lo viviente. Lo más sorprendente es que esto coincide con distintas sociedades antiguas separadas por siglos de diferencias o miles de kilómetros de distancia. La Cueva de los Tallos en la Amazonía ecuatoriana dispone de sorprendentes galerías subterráneas, de la misma forma que en Machu Picchu, bajo las pirámides de Giza o bajo la pirámide de la Luna en Teotihuacán. La imaginación urbana cuenta que en el interior de la colina del Panecillo vive el espíritu de una generosa princesa que proporciona piezas de oro macizo a sus visitantes en forma de ladrillos o de mazorcas. ¿Es acaso el espíritu de la diosa inca Pachamama? Con el sincretismo católico, las creencias andinas fueron reinterpretadas y la diosa Pachamama se convirtió en la Virgen María. ¿Por qué justo sobre la colina dedicada a rituales andinos y surcada por caminos subterráneos que conducen al corazón de una misteriosa mujer espiritual, se construyó una imagen de la Virgen de Quito? Nunca lo sabremos con certeza. Solo nos quedan los pocos túneles abiertos en las entrañas del Panecillo como testigos mudos de un antiguo inframundo que todavía quiere hablarnos. Sobre este interesante tema volveremos próximamente en un video en el que ahondaremos mucho más. ¿Quién alrededor del mundo no ha disfrutado al menos una vez en su vida de una pizza, en cualquiera de sus clásicas presentaciones, o de las más arriesgadas y raras que actualmente pululan por cualquier rincón de este planeta nuestro? Quizás muchos no se han detenido a pensar cuál es el origen de este delicioso plato que a tantos les causa un enorme placer a través de su paladar. Esto quizás ocurre porque cuando se está disfrutando de una buena pizza, realmente es muy difícil dejar de tener todos nuestros sentidos en función de ello. Aunque en Ecuador, como en el resto de países del mundo, es muy complicado conocer con precisión cuál fue la primera pizza en elaborarse en ese país, de una cosa sí estamos seguros, y es cuándo comenzó a crearse el hábito de consumirlas en masa para beneplácito de todos los que hoy no podemos resistirnos a ellas. En este video conocerás estos detalles históricos sobre uno de los platos más vendidos en todo Ecuador, pero conocerás también algunas cuestiones históricas sobre el surgimiento de la pizza tal y como la conocemos hoy en día y cuáles fueron los ancestros de ella. Quédate con nosotros para que conozcas algo nuevo. Recuerda que saber no ocupa espacio. La pizza es probablemente el plato más común en la carta de cualquier restaurante italiano y, por supuesto, en infinidad de negocios de comida rápida. Se trata de un pan plano horneado, habitualmente de forma redonda, elaborado con harina de trigo, sal, agua y levadura, cubierto con salsa de tomate y queso. Existe una gran cantidad de variedades según el formato del pan, la forma de cocinarlo y la combinación de diferentes ingredientes. Esta deliciosa receta es muy antigua y tiene su historia. Existen varias investigaciones que afirman que la aparición de la pizza se remonta a miles de años atrás. Algunas personas dicen que su invención tuvo lugar en Grecia, otros en Egipto y otros que en el norte de África.
Así que quien inventó la pizza podría estar menos claro de lo que parece. Lo cierto es que existen diferentes versiones. La más certera es la que se refiere a esta invención hace más de 2000 años en el sur de Italia. Entonces se consumía un tipo de pan plano recién horneado, una versión muy cercana de lo que es hoy este producto. Está claro que sin la certeza de quién inventó la pizza, los italianos son sin duda los grandes maestros y el pueblo que la popularizó por todo el mundo. Gracias a esta expansión, la pizza dejó de ser hace mucho tiempo un patrimonio italiano para convertirse en un patrimonio universal y más que un alimento, es ya un ingrediente de la cultura social. La pizza se asocia a diferentes eventos y existen restaurantes especializados con diferentes características en muchos países. Si queremos indagar en quién inventó la pizza, tendremos que remontarnos a principios del siglo XVI en Pompeya y Nápoles. Esas fueron las primeras ciudades de Italia donde se encontraron algunos vestigios de alimentos similares a lo que se conoce hoy como la pizza. Se deduce por ello que allí se consumía una especie de pan recién sacado del horno de un fogón de leña. Por otra parte, en estas intensas y apetitosas investigaciones se afirma que la historia de la pizza está ligada al consumo del pan por parte de la humanidad. En el antiguo Egipto, al descubrir la levadura, empiezan a prepararse una especie de panes con la forma y el color del sol, con harina, agua y miel. En la antigua Grecia, este pan fue evolucionando y le añadían grasa, especias, ajo y cebolla. En la época de Darío I el Grande, los soldados persas le ponían al pan queso fundido y dátiles. En Italia se conocía como pizza bianca, elaborada con pan, grasa, hierbas, ajo, cebollas, aceitunas, en fin, los ingredientes disponibles en la mayoría de los hogares humildes, pues era un plato al alcance de la mayoría. Con la llegada del tomate a Europa desde América, este plato dio un giro inesperado, siendo en Nápoles en el siglo XVI cuando se empezó a consumir los tomates como alimento, mientras que en el resto de Europa no se consumieron hasta el siglo XVIII. Al principio el tomate se consideraba venenoso y solo se utilizaba en la jardinería a modo decorativo. Los tomates no eran contemplados como alimento hasta que un día un campesino napolitano, por su necesidad de comer, acompañó su pan de un tomate y le encantó. Como sobrevivió al consumo de algo que consideraban venenoso, se corrió la voz y a partir de entonces la gente humilde napolitana empezó a comer los tomates con sus panes secos, convirtiéndose esta combinación de pan con tomate en un plato muy apreciado en la región de Nápoles. Al ser un plato consumido principalmente por la gente humilde, la mayoría no poseían un horno propio, por lo que preparaban la masa en sus casas y se la llevaban al panadero para hornearla. Con el paso del tiempo, debido a su gran demanda, los pizzeros napolitanos crearon su propio gremio, separado de los clásicos panaderos, preparando ellos mismos la masa y horneándola, volviéndose un plato muy popular entre la gente que se lo llevaba a su casa o se lo comía en la calle, apareciendo también vendedores ambulantes de este rico manjar. Es en el siglo XVII en Italia, concretamente en Nápoles, cuando aparece la pizza como plato popular, tal y como la conocemos hoy en día. Se abre la primera pizzería en el año 1830, Port Alba, a la que auguraban poco futuro y sin embargo sigue abierta hasta hoy en día. Raffaele Esposito, un conocido pizzero de Nápoles de aquella época, dueño de la pizzería Pietro il Pizzaiolo, que hoy conocemos bajo el nombre de Pizzería Brandi, en junio de 1889, fue el encargado de elaborar unas pizzas para los reyes italianos, don Humberto I y doña Margarita de Saboya, que se encontraban en Nápoles y se les antojó probar ese plato tan famoso que consumía la gente humilde de la ciudad, solicitando que se las llevaran a la residencia real. Raffaele Esposito horneó y envió a sus majestades 3 pizzas diferentes. La primera, mastunicola, elaborada con manteca de cerdo, queso y albahaca. La segunda, llamada marinara, condimentada con ajo, aceite y tomates. Y la tercera, que denominó monarca, con la que quiso honrar a los reyes dibujando los colores de la bandera nacional italiana, verde, blanco y rojo, con los ingredientes albahaca, queso mozzarella y tomates, resultando esta última ser la preferida de la reina, por lo que fue rebautizada por Raffaele Esposito
como pizza margarita. A partir de ese momento, todos querían probar la pizza preferida de la reina, por lo que se extendió por toda Italia rápidamente, convirtiéndose en el símbolo gastronómico de todo el país y en un elemento unificador, ya que todos, desde la reina hasta el más humilde campesino, podían comerla. No pasó mucho tiempo para que la pizza fuera conocida y apreciada más allá de Italia y conquistase el mundo entero. Como puedes ver, y antes de entrar en el inicio del hábito de consumir pizza en Ecuador, la historia de la pizza ha llegado hasta nuestros días gracias a una reina y un pizzero. ¿Desde cuándo se consumen las pizzas en Ecuador? La respuesta a esta pregunta llevaría a una investigación muy amplia, que hasta el día de hoy no se ha realizado. No obstante, de algo sí estamos seguros, porque existen evidencias, pruebas y estudios realizados en el contexto y circunstancias adecuadas para llegar a una conclusión precisa. Aunque en Ecuador se consumen pizzas desde mucho tiempo atrás, quien potenció su consumo en este país sudamericano, convirtiéndolo además en la puerta de entrada a Sudamérica de restaurantes especializados en pizzas, fue Pizza Hut hace 41 años. Esta prestigiosa cadena de restaurantes de pizzas inició el hábito de comer pizzas en Ecuador en 1982 con dos emprendedores que en Quito identificaron que en Ecuador no estaba desarrollada la venta de la pizza. Hace 41 años el tema de la pizza recién se estaba desarrollando y estaba en auge en países como Estados Unidos, de donde es la marca, que nació en 1957. Estos dos emprendedores identificaron eso y se dijeron, ¿qué pasaría si traemos la marca acá y comenzamos ese hábito de comer pizza en el país? El primer local de Pizza Hut que se abrió fue en la calle Juan León Mera en Quito, y eso marcó un hito no solo para Ecuador, pues fue el primer local de pizzas en Ecuador, también el primer local de comida rápida de este país, sino que fue el primer país de Sudamérica en donde Pizza Hut abrió sus puertas. Luego comenzó a abrir en Brasil, en Chile, en Colombia y en el resto de países. Al principio, según cuentan muchas personas que hace 41 años fueron testigos de este acontecimiento, la gente sentía cierto recelo, pero hubo un factor que influyó decisivamente para que diera inicio la avalancha de clientes. Pizza Hut era una marca posicionada en Estados Unidos. Y si era famosa en ese país, era porque allí comer pizza era algo importante. En otras palabras, como suele ocurrir en muchos casos en nuestra América Latina, si viene de Estados Unidos, es bueno. Así comenzó en Ecuador el consumo masivo de la pizza. Y ahora, algo para reflexionar. Hoy se consumiría masivamente pizza en Ecuador si en lugar de llegar Pizza Hut a este país, un ecuatoriano hubiese sido quien abriera un local de comida rápida hace 41 años. Esta reflexión es sumamente necesaria cuando abordamos temas de identidad, de amor por lo nuestro, de valorización del producto nacional, no solo en Ecuador, sino en cada país latinoamericano. No obstante, sea cual sea la reflexión que hagas al respecto, lo cierto es que hoy la pizza es un plato apetecido por la mayoría en Ecuador y que existen infinitos restaurantes para disfrutar de múltiples combinaciones de sabores y olores. De hecho, ¿te has imaginado un mundo sin pizzas? 14 de febrero, el día más señalado en el calendario por parte de los enamorados. Día de San Valentín, Día de los Enamorados, Día del Amor. El día de San Valentín, muchas parejas de todo el mundo se declaran su amor haciéndose regalos. Pero, ¿sabemos cuál es el origen de esta celebración? ¿Se trata de un invento consumista o hay una historia detrás de esto? El día de San Valentín parece colocado en el calendario de manera estratégica, de manera que nadie tenga excusa para dejar de comprar tras la Navidad, el Día de Reyes y antes de los carnavales y de Semana Santa. El día de San Valentín, también conocido como el Día de los Enamorados, 14 de febrero, es una jornada en la que millones de parejas de todo el mundo se regalan montones de flores y se escriben frases jurándose amor eterno. Sin embargo, su origen no está muy claro. A pesar de que es difícil conocer exactamente el origen de esta celebración,
¿Y de quién es realmente San Valentín y por qué es el patrón de los enamorados? La historia se remonta a muchos siglos atrás, a unos tiempos ahora envueltos en la bruma del misterio. Algunos historiadores sitúan el origen de la fiesta de San Valentín en la antigua Roma, en la celebración de las Lupercales, también llamadas Lupercalia. Estas se celebraban ante diem 15 calendas martias, lo que equivalía al 15 de febrero. Supuestamente la palabra deriva de lupus, o lobo, un animal que representaba al dios Fauno, que tomó el sobrenombre de Luperco, y de Hircus, por el macho cabrío, un animal impuro. Los acólitos se reunían en una cueva sagrada y, siguiendo la tradición, el sacerdote sacrificaba una cabra y a continuación los niños salían a la calle para azotar a las mujeres con la piel de los animales para incentivar su fertilidad. Otra teoría remonta el origen de San Valentín a una fiesta romana llamada Juno Februata, en la cual era costumbre que los jóvenes varones escogieran el nombre de su pareja durante esos días, extrayendo de una caja un papel con el nombre de la muchacha en cuestión. Estas uniones sexuales temporales a veces acababan en matrimonios duraderos. Pero el origen de la historia del personaje de Valentín se sitúa en la Roma del siglo III, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse. En esos momentos gobernaba el emperador Claudio II, el Gótico, que promulgó una ley por la cual prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército. Al no estar de acuerdo con dicha ley, un joven sacerdote llamado Valentín decidió desafiar la prohibición del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados, además de lograr que muchos se convirtieran al cristianismo y asistir a los presos antes de ser torturados y ejecutados. Tras ser descubierto, Valentín fue arrestado y confinado en una mazmorra, donde el oficial encargado de su custodia le retó a devolverle la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. El joven sacerdote aceptó el reto y en nombre de Dios devolvió la vista a la joven, con lo cual logró que el oficial y toda su familia se convirtieran al cristianismo. A pesar del milagro, Valentín siguió preso y el 14 de febrero del año 269 fue lapidado y decapitado. La leyenda cuenta que Valentín, enamorado de Julia, envió una nota de despedida a la muchacha en la que firmaba «De tu Valentín». De ahí la expresión anglosajona con la que se firman las cartas de amor, «From your Valentine». Julia, agradecida, plantó un almendro que dio hermosas flores rosadas junto a la tumba de su amado. De ahí el simbolismo de este árbol para expresar el amor y la amistad duraderos. Siglos después, Valentín fue elevado a los altares y en el año 494, el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero el día de su martirio como el día de San Valentín. Enterrado a las afueras de Roma, en la Vía Flaminia, un lugar que sería más tarde conocido como Puerta de San Valentín, su tumba se convirtió en lugar de peregrinaje durante la Edad Media. Pero existen otras historias sobre el Día de los Enamorados. Una de ellas atribuye su origen al poeta del siglo XIV, Geoffrey Chaucer. En su obra El Parlamento de las Aves, el autor incluye una serie de versos que dicen lo siguiente: porque es el día de San Valentín, cuando cada pájaro viene a escoger a su pareja. Ya en 1969, bajo el pontificado de Pablo VI y tras el Concilio Vaticano II, San Valentín fue eliminado del calendario católico ante las dudas que existían sobre el origen pagano de su historia. Desde entonces, la Iglesia dedica el 14 de febrero a la advocación de los santos Cirilo y Metodio. Así, el 14 de febrero pasó a ser una fecha con santo, pero sin celebración, hasta que el consumismo del siglo XX lo eligió como el día ideal para incrementar las compras.
En 1948, el periodista César González Ruano escribió un artículo en el que proponía la idea de importar la celebración de San Valentín desde el mundo anglosajón a nuestros países, y como no podía ser de otra manera, la primera persona que apoyó esta iniciativa fue Pepín Fernández, dueño de las ya míticas Galerías Preciados. La iniciativa tuvo tanto éxito que actualmente cada vez son más los lugares que se unen a esta famosa celebración. El empresario promovió la necesidad de hacer regalos a los seres más queridos. A principios del mes de febrero de ese mismo año, la prensa nacional española ya publicaba anuncios en los que los grandes almacenes alentaban a la gente a celebrar el Día de San Valentín. Por lo que parece, no se puede luchar contra el amor, y menos aún contra las ganas de consumir. Al final, la leyenda unida al consumismo ha vencido al silencio en lo que la Iglesia quiso postergar a San Valentín. Y al final, el imaginario y la tradición populares han unido sus fuerzas para convertir la celebración oficiosa de San Valentín, el Día de los Enamorados. Y ahora, si amas o has amado, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Regálanos un like, comenta el nombre de la persona que amas y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más en 1000 historias.